Muy bien. Decíamos esta mañana que si vamos a ojear el diseño de cualquiera y, y quieres tener la capacidad de comprender la esencia de ese ser humano, entonces es importante recordar que vamos más allá que hablar de la simple estrategia. Ya sabemos que sin embargo, que si quieres ser de servicio a alguien, entonces simplemente le das la estrategia de su tipo para que pueda vivir su vida en base a ella, para que pueda descubrir lo que significa ser un buen pasajero y comprender finalmente la naturaleza esencial de las cosas, para poder finalmente encontrarse a sí mismos en la experiencia de vida que van a tener. Pero si como analista te vas a implicar en intentar llevar la comprensión de tus interlocutores a otro nivel, es decir, de darles un entendimiento más profundo de sus características, de su naturaleza, entonces es preciso comenzar con un análisis global. Una de las cosas que han llamado mi atención de los analistas que he venido formando en el transcurso de los años es que todos habían desarrollado la capacidad de identificar todo tipo de bosques, todo tipo de árboles, pero que nunca habían logrado realmente ver el bosque. Nunca habían logrado realmente ver al ser humano cuyo diseño estaban analizando en su totalidad, a un nivel holístico, que podían ver aspectos distintos, diversos, aquí y allá, pero que eran incapaces de ver al ser en su totalidad. Y esa es una perspectiva a la que ese análisis global nos da acceso. Nos da las herramientas necesarias para ello. Nos da la perspectiva que necesitamos tener para poder percibir a la persona en su totalidad. Y cuando comenzamos este proceso de deconstruir el diseño a través de esos 4 enfoques, comenzamos por el enfoque de la definición. Lo que está definido y lo que no lo está. Recordar que cuando hablamos del enfoque de la definición, hablamos de la fuerza vital que está definida en el diseño, pero también hablamos de todo aquello que está sin definir. Esa dicotomía entre lo que está definido y lo que está sin definir es la vida misma. Y en esa dicotomía todo el mundo acaba viviendo en plena identificación con lo que no son, con lo que no está definido. Todo el mundo vive en función de lo que percibe como carencia. Y lo que está sin definir absorbe toda su atención en su vida y hace que aflore todo su dolor y su sufrimiento de no ser lo que no son. Y que lo que está definido y es fijo en tu diseño, si con tu diseño formas parte del 99% de la población humana que dispone de algún tipo de definición en su diseño, lo que está definido en tu diseño es fijo y por lo tanto es la referencia más fiable que hay en ti y por lo tanto es lo único que hay en ti de lo que vas a poder fiarte, que pueda sostener tu vida con consistencia. Recordar que la naturaleza del tipo está enraizada en la consistencia que provee la definición del diseño y tu tipo es lo que vas a ser durante toda tu vida. Y tu tipo está enraizado en los diferentes aspectos que conforman tu definición. Contemplando la definición de este diseño. Este es el diseño de Diana de Gales.
Lo primero que llama nuestra atención es ver que tiene un diseño con una definición partida. Por abajo tenemos la conexión, la definición entre el ego y el sistema emocional a través del canal de comunidad, el canal de la negociación y de los acuerdos. Y más hacia abajo tenemos el canal de reconocimiento, el canal 4130, el canal del reconocimiento a través de los sentimientos. Y lo que tenemos ahí es el canal del deseo. Un deseo, si queréis, de configurar la familia, de apoyar a la familia, de desarrollar un sentido de pertenencia a la familia. ¿Veis lo simples que son las claves? Conjugar las diferentes claves. Hay un deseo aquí por la familia. Hay una fantasía acerca del deseo de cuál podría ser el acuerdo que haga viable la vida en familia. Y todo eso está fijo ahí por definición. No solo eso, ella es alguien que provoca, es decir, que es provocativa y provocadora en su deseo de la familia. Y que puede ser provocadora y provocativa en su manera de contemplar cualquier acuerdo en la familia. Y no solo eso, cuando entra en la negociación de los acuerdos de la familia, ella necesita controlar la ejecución y la implementación de esos acuerdos. Y lo único que estoy haciendo es expresar las claves que están ahí, adjuntas a esos canales. Y todo lo que forma parte de ello está implicado en ese proceso. Es una luchadora, tiene la puerta 38 de la luchadora. Es decir, que lucha y provoca para poder realizar su deseo de pertenecer a la familia. Y si no puede ejercer el control sobre la implementación de esos acuerdos, entonces todo va cuesta abajo y hacia atrás. Y tiene un problema con los acuerdos que impactan sobre su deseo, con lo cual acaba luchando, porque luchar es también su limitación. Y no estoy haciendo nada más que leer simplemente las claves de lo que está ahí en la superficie misma del cuerpo gráfico. Esa es su naturaleza. Y luego tiene definición mental aquí arriba. Tiene una mente lógica. Tiene una mente lógica que está siempre formulando preguntas, que está siempre intentando averiguar las respuestas. Y luego se detiene ahí. Esta es una mente que está siempre mirando al futuro, pero que nunca tiene nada que decir. Esta es una mente a la que se le ocurren siempre respuestas, pero que no tiene ningún modo de compartir esas respuestas con otros de manera consistente. Y esta es su definición. Ya os he dicho en la sesión de esta mañana que una de las cosas más importantes acerca del condicionamiento en las definiciones partidas, y las definiciones partidas son muy comunes, es que se va a producir siempre esa tensión por lograr integrar los dos aspectos de la definición que están aislados uno del otro. Y si hay una activación de una sola puerta que lo hace posible, como lo vimos en el caso de Henry Miller, que a través de la activación de una sola puerta puede integrar los dos aspectos de su definición, entonces podemos ver que hay un tema de condicionamiento muy dinámico y muy específico. En el caso de Henry Miller veíamos que estaba siempre condicionado por las personas que estaban identificadas con los hechos, con la expresión factual de las cosas.
Timothy Leary veíamos que estaba condicionado por gente que tuviera la puerta 57, que tuviera la intuición para hacer de puente entre los aspectos de su definición partida. Es decir, que al final acabamos todos fijados por la puerta que hace de puente y que es capaz de establecer esa conexión entre las áreas separadas de la definición partida. Y a partir de la necesidad de encontrar el puente, la persona con el diseño partido focaliza toda su atención sobre ese puente, toda su atención. Pero mirad este diseño. En este diseño no hay ninguna activación simple de una sola puerta que pudiera lograr integrar los dos aspectos de la definición. Ninguna. Y en el momento en el que ves una definición, en el que con una sola puerta es suficiente para integrar los dos aspectos de la definición partida, sabes que estás viendo el diseño de alguien que es completamente dependiente de aquellas personas que proveen esa puerta. Mira bien, si vas a depender totalmente de otras personas, mejor que tengas claridad acerca de quiénes son las personas correctas y cuál es el grado de interdependencia que es correcto permitir para ti. Porque de lo contrario te vas a encontrar en situaciones en las que te sientes usado y abusado y empujado de un lado para otro. Y lo vas a pasar horriblemente en tus vínculos. El único modo de entrar correctamente en una relación con un diseño partido es en concordancia con la naturaleza de tu tipo. No hay ningún otro modo. Y si no entras correctamente en el vínculo, no pienses arrogantemente que vas a ser capaz de solventar las dificultades cuando te encuentres inmerso en medio de su desarrollo. Porque eso es con lo que yo me encuentro. Me encuentro con parejas a todas horas que entraron en la relación de manera inapropiada y que se ven atrapados en las dinámicas del no ser en esa relación. Que acaso entraron en la relación arrastrados por algún tránsito de conveniencia y luego me llegan y esperan de mí que yo sane el espíritu de esa relación. Están locos. No puede nunca funcionar de ese modo. Y en ese momento puede ser el momento en el que descubren quién realmente son. Y en el momento en el que descubren quién realmente son, entonces no van a seguir estando juntos necesariamente. Es una película que yo he estado observando una y otra vez. Es imprescindible que el vínculo comience correctamente. De manera que alguien que tiene este tipo de configuración, con este tipo de definición, alguien así, para que se pueda sentir completa en el vínculo, es preciso que tenga a alguien en su vida. Pero si vive su vida en base a las dinámicas de su no ser, y esas dinámicas del no ser son lo único que parecen hacer que las cosas en tu vida funcionen, ¡wow! Tienes un karma horroroso sobre tus espaldas. Y acabas metida en situaciones de lo más incómodo, imposibles de sostener, y de las cuales no hay fácil salida, si es que hay alguna. Donde lo único que te queda es sufrir, el dolor de verte atrapado en callejones sin salida. Recordar que una de las cosas más importantes a decirle a cualquiera que tenga una definición partida en su diseño es recordarles la importancia de los lugares y de los espacios públicos
que transitando los espacios públicos encuentran las conexiones áuricas que les permite sentirse completos en su existencia sin depender particularmente de nadie. Es así para todos ellos. Y particularmente para las personas con este tipo de configuración, con una doble definición partida con un lapso tan extenso entre las dos áreas de definición. Es encontrar las auras que puedan hacer el puente. En este caso tenemos un puente inmenso que les puede arrastrar a ser profundamente dependientes de las personas que establecen un puente para ellos y a través de las cuales encuentran un sentimiento de sentirse integrados consigo mismos, más allá de las contradicciones entre su mente racional y su sistema emocional. El tipo de lenguaje que van a utilizar, el tipo de sentimientos que van a aflorar, lo que sea en cada caso. Y es muy importante darse cuenta que cuando estas personas pasean simplemente, frecuentan lugares públicos, se pueden beneficiar de ese aura pública, de las conexiones que establecen las personas que hay en torno a ti y con las que no tienes una relación personal, pero que sí establecen un puente entre su mente lógica y racional y sus sentimientos, de manera que se puede sentir conectada a la totalidad, sin verse atrapada en los juegos de codependencia en sus vínculos personales. De manera que esas dos áreas de su definición se ven integradas y puenteadas sin deberle nada a nadie, sin tener que perderte en captar la atención de alguien o perderte en dársela a quien no es la persona adecuada para ti. Es decir, sin verte controlada en ese sentido, específicamente por una persona en particular. Y es muy importante ver que en ese espacio público te puedes beneficiar de esa aura pública que no es personal, de la presencia de otros seres humanos a tu alrededor. Su sola presencia basta para que tus razones y tus emociones tengan puntos de encuentro. Y esas dos partes, las que sean en cada caso particular, instantáneamente se puedan ver integradas. De manera que, si tienes una discusión con tu amante, y tu amante es el que te ha estado trayendo el puente, para no depender de los puntos de vista de tu amante, y que tu única alternativa no sea llevarle la contraria, pasea con tu amante, discute con tu amante mientras paseáis por un espacio público, en lugar de discutir a solas con tu amante en casa. Y cambia todo. Porque encerrada en casa con él, estás limitada al modo en el que la pareja controla el puente. Tu modo de aclararte contigo misma depende de los puentes que hace tu pareja. Pero si tenéis la misma discusión paseando por un espacio público, de pronto la voz a través de la cual te expresas no está limitada a la definición del amante que establece los puentes. Son otras oportunidades de expresarte a partir de tu propia conciencia que afloran y que te permiten expresarte a ti misma sin tener que hacerlo llevándole la contraria al otro. Mirad aquí en el diseño todos los espacios que están en blanco aquí. Recordar que eso es lo que ella quiere ser. Los genes son crueles. Nos dicen que nos convirtamos en lo que no somos. Hacen que todo lo que no somos
resulte atrayente. Y mirad lo que le ocurre a este ser humano cada vez que se ve abocada por sus genes a identificarse con lo que no es. Tomemos el ejemplo del bazo. El condicionamiento es algo muy profundo y nada provee un condicionamiento mayor que los condicionamientos que recibimos a través de los centros de conciencia que están sin definir, porque a través de ellos aprendemos a definir nuestro sentido de lo que es real y de lo que no lo es. Y cuando tenemos a alguien que tiene el centro del bazo sin definir, tenemos a alguien que nació abierto a condicionamientos muy, muy profundos en relación a la gestión del miedo, nada menos. Al fin y al cabo, si tienes el bazo sin definir, a lo que naces predispuesto es a sintonizar con la tensión y con la falta de bienestar que hay en el mundo. Ya sabéis, la gente que yo conozco que tiene el bazo sin definir, se siente siempre miserable, se siente siempre mal, porque personalizan el malestar que hay en su entorno y del cual son muy conscientes. Pero no es su miseria. Se sienten miserables porque sintonizan con la falta de bienestar general que hay en el mundo. Están abiertos a ella. Ocurre lo mismo si estás abierto emocionalmente. Tener las emociones sin definir te predispone a absorber y a magnificar el caos emocional que tenemos a escala planetaria. Y luego te sientes como si fueras tú el que tiene algún tipo de problema emocional cuando eso no es verdad. Y todos los centros de conciencia son sujetos de soborno, de chantaje. Es el mayor juego que tenemos en el mundo del no ser, el chantaje emocional, el chantaje del bazo definido sobre el bazo sin definir. Tienes el bazo sin definir y tienes una pareja, un amante con el bazo definido. El amante con el bazo definido dice, vayamos a cenar. Y el amante con el bazo sin definir dice, no. El amante con el bazo definido elimina, se lleva consigo su aura amable y confortable y dice, bueno, pues sufre sin mí. Y el amante con el bazo sin definir no se va a sentir bien. Instantáneamente va a volver a sintonizar con la falta de bienestar que hay en el mundo, a su alrededor, en su entorno, y volverá a sentirse miserable. Soborno, chantaje. Si estás abierto emocionalmente y tu pareja emocional dice vayamos a cenar y tú dices no, tu amante sufre un bajón en su onda y te puede hacer bajar de tu nube tan rápido que te parece que se rompió el ascensor. Ya sabes, ¡boom!, te caes de lleno hacia abajo. Yo he tenido amantes que podían hacerme bajar del monte Everest y bajarme al fondo del mar en medio segundo. ¡Bang! ¡Zoom! Se acabó. Y luego, claro que dices, no, te seguro que vengo a cenar. Y luego enfermas porque no nos gusta hacer lo que hacemos. Y hace que perdamos el respeto por nosotros mismos. Un centro del bazo sin definir. Este es tu sistema inmunológico. Es un centro que está lleno de miedos. Y cuando ves un bazo sin definir y ves las activaciones que hay en ese bazo, puedes decir, bueno, este es alguien que es fácilmente presa del miedo a ser inadecuado. Este es alguien que es fácilmente presa del miedo al mañana. Este es alguien que cae fácilmente presa del miedo al pasado.
Y como se siente inadecuado, corre de un lado para otro intentando sentirse adecuado, lo cual nunca previene su sentimiento de inadecuación, sino todo lo contrario. Y porque tiene miedo al mañana, pasa a través de todo tipo de estados de ansiedad, esperando a mañana. Pero cada vez que llega allí, hay otro mañana. Y la ansiedad, por lo tanto, nunca se disipa del todo. ¿Y el pasado? Nadie puede nunca eliminar el pasado. Quiere decir, te puedes morir. Parece que a ella se le daba bien eso. Pero no puedes eliminar el pasado. Es simplemente la apertura a un miedo. Y este es alguien que depende completamente de otros. Y cuando alguien activa ese sistema esplénico, se siente bien. No solo eso, se siente bien. Y sintiéndose bien, no pierde ninguno de esos miedos. Sus miedos no desaparecen porque se sienta bien. De hecho, se siente mejor con ellos. De repente, toma conciencia del hecho de que se siente inadecuada. De repente toma conciencia del hecho de que tiene miedo al mañana. De repente toma conciencia del hecho de que tiene miedo al pasado. Y le hace sentirse bien, sentirse inadecuada. Piénsalo. Pensad en cómo es eso. De sentirte bien, sintiéndote inadecuada. Imagina lo que eso es. Que tu amante se te acerca. Que tu amante te acoge en su aura. Y tú instantáneamente te sientes bien e inadecuada al mismo tiempo. Y si no estás viviendo en función de tu diseño, tienes problemas. Es algo horroroso. Cada vez que una mujer definía mi sistema emocional, o bien me casaba con ellas, o bien me divorciaba con ella. Quiero decir, es totalmente absurdo. Pero a mí no se me ocurría nada mejor que hacer. Como ella no sabía nada mejor que hacer. Y pensad en lo que eso significa para ti. Si estás buscando amor y te encuentras a alguien a quien amas y cada vez que te abraza esa persona te sientes inadecuada. Cada vez que te abraza tienes miedo a la posibilidad de perderlos mañana. Cada vez que te abraza tienes miedo a haberlos perdido acaso ya en el pasado. Y luego harías cualquier cosa para no verte atrapada en ese chantaje y en ese soborno y que algo te lo pudiera ahorrar. Te acabas acostumbrando a sentirte bien, sintiéndote inadecuada. Puede ser algo tan perverso. ¿Ves? Alguien que tiene el centro sacral sin definir. En el centro sacral sin definir tenemos la vulnerabilidad sexual más profunda que podamos tener. Y no solo eso, pero este es un lugar de esclavos. El sacral sin definir acaba siempre convertido en un esclavo. Y es el tipo de esclavo que muere, no el tipo de esclavo que sobrevive. ¿Y un esclavo de qué? La puerta 29, diciendo que sí. ¿Destruir tu vida? Sí. ¿Te puedo joder por completo? Sí. ¿Te puedo coger tu dinero? Sí. ¿Puedo hacerte perder el tiempo? Sí, 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 sí. Ya sabes, tienes la puerta 29 activada en un centro sacral sin definir.
y quieres que trabajen durante 27 horas al día, este es tu tipo de persona. ¿Quieres trabajar durante 27 horas al día? Sí, claro que haré ese compromiso, claro que sí. La única cosa que podía hacer cuando alguien la encendía era decir que sí. Y veis, ningún control sobre ello. De manera que le dice que sí a uno, y es este tipo de sexualidad. Y le dice que sí a otro, y es ese otro tipo de sexualidad. Y no puede tener el buen sexo con el segundo que tuvo con el primero, porque con el segundo está siendo condicionada por una frecuencia sacral completamente distinta. ¿Sabéis lo que le ocurre a un adolescente que tiene el centro sacral sin definir? Se encuentra con su primer amante. Y la única cosa que su primer amante sabe hacer es, no sé, digamos, la postura del misionero. Y luego llegan a su segundo amante. Y el segundo amante hace algo completamente distinto. Y esa persona le dice, oye, espera un momentito, ¿qué le ocurrió a la postura del misionero? Ni siquiera es capaz de pedirlo, de solicitarlo. No es algo que salga siquiera de ella, porque está siendo totalmente condicionada por la presencia de la otra persona que está definiendo su sacral. Y luego, por dentro, se pregunta Jesucristo, ¿tengo un problema? ¿Realmente? Me tomó 30 años, a mí que tengo el centro sacral completamente en blanco. Me tomó 30 años darme cuenta de que todos y cada una de mis parejas me estaba haciendo algo ante lo cual yo estaba completamente indefenso. Así que se me ocurrió, bueno, por lo mismo podría tener también más parejas. Si voy a encontrar algo que me guste, lo encontraré en otro lugar, porque no lo voy a encontrar en el lugar en el cual no dispongo de ello. No está. Condicionamientos sobre condicionamientos. Y veis, todos sufrís condicionamientos y chantaje a través de esos centros que están en blanco en vuestro diseño. Es ahí donde los demás os atrapan a todas horas. Tienes el centro G sin definir y alguien tiene un sentido fuerte de su identidad, una identidad fuerte. Te pueden chantajear con ella a todas horas. Ya sabes, tipo, sé como yo, haz como yo. Es algo que ocurre a todas horas. Tienes el centro del ego sin definir. Y tienes a alguien con el ego definido tras de ti, diciéndote, mira, invierte $80,000 en esto. Verás cómo te va bien. Y tú en ese momento estás cabalgando sobre la ola del ego que dice, sí, es verdad, funcionará. Coge el dinero y corre. Todos nos vemos absorbidos por la identificación con lo que no somos, a todas horas. Y veis, yo puedo deciros esto, y vosotros podéis reír por lo gracioso que resulta. Pero la realidad es que yo os lo diga y que vosotros riáis, no cambia nada para vosotros, absolutamente nada. Más allá de lo entretenido que resulte, no cambia nada. ¿Veis? Toda la cuestión es, vive tu vida en base a la estrategia de tu tipo y verás cómo todo funciona. Y entonces yo podré dejar de enseñaros de dónde provienen los sufrimientos del no ser. Y todo lo que he estado haciendo durante estos últimos 13 años es enseñarle a la gente lo estúpido que es el no ser y lo dolorosas que son las consecuencias de vivir en base a sus dinámicas.
que es algo tan distorsionante, que no nos permite llegar a ver la belleza intrínseca de lo que significa estar aquí por nosotros mismos, como nosotros mismos. Y no nos impide darnos cuenta del chiste, de que todo lo que la vida tiene para nosotros es gratis, que la vida es un viaje gratis. Tenemos a alguien que tiene el centro G de la identidad sin definir. Y más inusual todavía, porque el centro G sin definir es muy común, es tener también el centro de la garganta sin definir. Cuando quiera que ves el diseño de cualquiera y ves ese tipo de apertura de nuevo, recordad que esta es la fuerza más atrayente para ellos en esta vida. Si tienes el centro G sin definir, el amor y la dirección lo significan todo para ti. Y pueden acabar siéndolo todo para ti en la vida. Intentar encontrar una relación estable, intentar encontrar el amor, intentar encontrar la dirección adecuada para ti. Le preguntas a cualquiera que tenga el G sin definir si creen saber a dónde están yendo. Y indefectiblemente te dirán que no. Les preguntas cuando tienen una pareja, un amante, si creen que durará. Te dirán que no saben, que no creen que dure. Porque por supuesto, esa es la naturaleza de lo que han conocido en sus vidas. Es simplemente cómo esas dinámicas funcionan para ellos. Y en el momento en el que ves que, oh sí, disponemos de todo tipo de herramientas mecánicas en el diseño, cuando ves a alguien con el centro G sin definir, hay una única cuestión que es importante para ellos, una única cuestión que es encontrarse en el lugar apropiado. Eso es todo. Y que el único modo de llegar al lugar apropiado para ellos es siguiendo la estrategia de su tipo, no intentando comprender por qué se sienten del modo en que se sienten o por qué las cosas funcionan del modo en que lo hacen. Esos son solamente los hechos. Alguien tiene el centro G sin definir. La cosa más importante para esa persona es estar en el lugar apropiado. Y si está en el lugar apropiado, entonces está con las personas apropiadas. Y solo pueden estar siempre en el lugar apropiado, no estableciendo algún tipo de juicio o conclusión mental. Oh, este es un buen sitio para mí. No. No saben cuál pueda ser, están indefensos y son incompetentes, no pueden saberlo. Todo lo que pueden hacer es vivir en base a la estrategia de su tipo, y es la estrategia de su tipo la que les lleva allí y la que les mantiene en el lugar apropiado. Y si alguien les dice, y son un generador, y alguien les pregunta, oye, ¿quieres ir a Timbuktu? Y su sacral responde, ajá, entonces ese es el lugar apropiado. Una vez que lo han decidido, no tienen que preocuparse más por ello. Y en Timbuktu encontrarán a las personas apropiadas para compartir con ellos esa experiencia. Y podrán comer las cosas que son apropiadas para ellos. Todo por ahí seguido. Cuando ves a alguien con el centro de la garganta sin definir, lo que ves es a alguien que está siempre sometido a una presión tremenda de manifestarse. Una presión tremenda de manifestarse en el mundo. Al fin y al cabo, ese es su santo grial en la vida. El santo grial de la vida del no ser es estar ocupado. Es para lo que estamos aquí, para estar ocupados a todas horas. Estate ocupado, ocupado, ocupado. Así que todo el mundo está siendo condicionado a querer estar ocupado, todos nosotros. Y si eres alguien
con el centro de la garganta abierto. No solamente estás siempre sometido a la presión, condicionada de estar siempre ocupado, sino que todo el mundo está siempre intentando condicionarte a hablar. Así que este es alguien sometido a una presión tremenda de manifestarse en ese sentido. Y cuando ves a alguien con el centro de la garganta sin definir, el modo en el que esa garganta puede ser definida, te dice qué es lo que esa persona va a estar buscando durante toda su vida. ¡Oh, yo quiero eso! Si miras aquí, siguiendo la línea de su definición, una activación a la garganta, partiendo de su autoridad interna, nos lleva a la garganta a través de la puerta 45, obviamente. La puerta 45 es la puerta de la reina. Yo quiero ser la reina. La puerta 45 es la puerta de la emperatriz. Es la puerta de la reunión. Es la puerta del lord y de la lady, del caballero y de la dama. Es la puerta de la cabeza visible que controla el territorio, la cabeza visible de la tribu. Yo quiero estar en la cabeza de la tribu. Yo quiero estar en la cabeza de la tribu. Y cuando acabas encontrándote y recibiendo las cosas que estabas buscando en la vida, te mueres. Ya sabes, acabas aplastado, acabas pateado, todo se desmorona y es feo y nada funciona. No es de eso de lo que se trataba. De lo que se trataba para este ser es de ejercer el control, de ser la 21, no la 45. La 45 puede ser su aliado. La 45 puede salirle al encuentro electromagnéticamente y formar un vínculo. Pero no puedes llegar a ser lo que no eres. Y por supuesto que lo que nos ocurre en esto es que lo que no somos, es lo que nos pasamos la vida buscando. ¿Qué le ocurre a alguien así? Si no logra llegar a ese lugar, si no logra convertirse en la reina, si no logra manifestarse. Así que ese parece ser todo el secreto, y por lo tanto eso es lo que voy a hacer. Y no es como si alguien conscientemente hubiera estado elucubrando todo eso. Oh, no, es el juego de nuestros genes. Son tus propios genes, simplemente funcionan así. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Quiero decir, nada. Así que toda su vida ha estado orientada en esa dirección. Si en lugar de eso estuviera viviendo en base a lo que significa ser una proyectora, y estuviera viviendo su diseño de la manera que es correcta, entonces los portadores de la puerta 45 simplemente aparecerían en su vida. Estarían ahí, y estarían ahí como aliados. Del mismo modo que yo dispongo de todas esas personas que son portadoras de la puerta 16 en mi vida. Cuando yo solía querer convertirme en la 16, desesperadamente. Ya sabéis, renuncio a todo lo que sé. Si pudiera de hecho hacer algo. Es decir, siempre estaba buscando las habilidades. Ahora tengo a toda esa gente habilidosa en mi vida que viene a mí
y que se nutre de la profundidad que yo puedo compartir con ellos. Y luego se van cada uno a hacer lo suyo. Y es mucho más satisfactorio y me siento mucho más realizado que intentando ser yo el que define las habilidades y el que se identifica con ellas, para luego acabar enfadado de que para mí no cambia nada con eso. Del mismo modo ella no podía convertirse en la 45. Y esto es lo que nos ocurre a todos nosotros, que nos vemos arrastrados hacia el juego genético, arrastrados a intentar ser lo que no somos, arrastrados a intentar aferrarnos a ello, a intentar hacerlo funcionar, cuando en realidad solo define lo que no somos. Yo solía tener ese chiste maravilloso, ya sabes, que la gente se odia a sí misma, y realmente que lo hacen a fondo. Es con lo que yo me he estado encontrando en este mundo, lleno de gente que se odia a sí misma. Y es algo que siempre me impactó por lo divertido que resulta, siempre desde la perspectiva de mi propio sentido del humor, obviamente, porque los seres humanos de verdad que sufren por todo ello. Pero lo que a mí me resulta tan divertido es que las personas que se odian a sí mismas han estado odiando siempre a la persona equivocada y que no tienen la menor idea de a quién están odiando en realidad. Es como decir que, ¡ay, odio mi no ser! Sí, muy bien. ¿Veis todos vosotros que no os gustáis a vosotros mismos? Estáis cometiendo un gran error aquí al identificaros con lo que no sois. Porque en realidad lo que no os gusta de vosotros es lo que no sois. Y eso está muy bien que no os guste. Está muy bien porque es verdad. Debería no gustarte ser lo que no eres. Deberías querer eliminar esa identificación con lo que no eres y que además no te gusta. Todo lo que tienes que hacer es seguir la estrategia de tu tipo y te llevará a descubrir que eres alguien delicioso al fin y al cabo, porque eres único.